o sea, el sistema educativo versus cómo funciona en realidad, hablo del Ecuador, cómo funciona en realidad la industria versus el sistema educativo. La mayoría, yo diría, todas las universidades hacen consulta con el sector productivo de la ciudad o del país para ver cuál es la tendencia de. Entonces, graduar expertos en inteligencia artificial que hacen matemática pura y saben Python, no estoy muy seguro si eso suple. Por supuesto que sí, a un cierto nivel dentro de la empresa va a suplir una necesidad específica de tener un experto que maneje el tema. Pero no se acaba ahí. O sea, no te podemos esperar 2 años a que acabe el máster en inteligencia artificial que está enfocado a matemática pura. Hasta eso ya sale la AGI. Exacto. Versus paralelamente, o sea, simultáneamente graduar a personas o entrenar o educar a personas que entiendan estos otros niveles de los que hemos hablado todo este rato. O sea, ¿qué pasa con esos otros profesionales? Entonces, siendo optimista, esa es una oportunidad, una gran oportunidad, en donde no estás entrenando personas que manejan herramientas temporales. Yo veo todas las plataformas estas para mí son de herramientas temporales. ¿Y cuál sería la contraparte? Es educar o generar procesos de intercambio de conocimiento con profesionales o personas que no son profesionales, pero tienen la habilidad de entender estos temas en áreas de pensamiento crítico, creatividad. Por ejemplo, el prompting requiere que sepas inglés. No es norma, puedes traducir, etcétera. Pero de momento, desafortunadamente, la tendencia de estos modelos es que han sido entrenados, no me acuerdo la estadística, pero en su mayoría en inglés. ¿Sí? O sea, puedes hacer en español, puedes pasarte al francés, etcétera, puedes traducir, pero son modelos que están ahí. Entonces, ya estamos hablando de que, por lo menos ahorita, quizás después eso cambie, necesitas el tema del idioma. Luego, aprender a escribir, aprender a comunicar ideas de forma objetiva, eso es prompting. O sea, el prompting no te lee la mente. Es decir, cuando hago asesorías en este tema, me dice, no sé. Quiero esto. Sí, quiero esto. Sí, gato lindo volando. Entonces, ¿qué es lindo? Exacto. ¿Qué tipo de vuelo es? Entonces, tienes que aprender a escribir objetivamente y entender cómo te comunicas con esto. Ahora, hay otra tendencia, porque estamos hablando de que todo esto es emergente, o la mayoría de esto es emergente, en la que dicen que no nos preocupemos del prompting, que muy pronto ya no vamos a necesitar escribir, sino que vamos a dictar, ¿no? De hecho, ahorita ya puedes conversar con ChatGPT en el teléfono y puedes tener una conversación, pero ya vas a poder dictar. Entonces va a ser más fácil que verbalices la idea. Pero de todas maneras, ¿a qué regresamos? Al pensamiento de cómo construyes la idea, la instrucción que quieres dar. En el caso de que sea una instrucción. Yo también creo que esta competencia de comunicarnos nunca ha sido tan importante como ahora. Porque todos podemos tener brillantes ideas en nuestro cerebro. Pero cómo la traducimos para que estos LLMs y todas estas herramientas las puedan... 100%. O sea, es impresionante. ¿Cómo transmites la idea? Antes era cómo transmitías la idea editando información. Me pongo, para ser más... Me pongo en el papel del ejemplo que pusiste de tu padre, ¿no? Que si le hablas desde el prompting, lo perdimos, ¿no? Exacto, claro. Sí. O mi madre, ¿me entiendes? Me va a decir, o sea, ¿de qué me estás...? Pero si es que desarrollamos justamente otra oportunidad. Esto de explicar que nos tenemos que comunicar a través de estas herramientas, gestionando nuestras ideas a través del lenguaje y entendiendo que nuestro lenguaje tiene que ser más amplio para poder dar esa instrucción. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de que tenemos que estudiar más qué áreas. Si te das cuenta. O sea, estamos hablando de que no basta con la intención, no basta con... por ejemplo, si yo pretendo generar contenidos alrededor del tema de la arquitectura, que es algo que siempre me ha gustado, pero no soy arquitecto. Pero no manejo el diálogo, no entiendo la terminología, no soy arquitecto, ¿sí?
pero me interesa explorar esa área porque ahora es posible. Es posible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que suplir ese vacío con un conocimiento del lenguaje previo, que puede ser también a través de la herramienta, pero va a requerir de todas maneras una comprensión de cómo yo me comunico. Y luego yo estaría con este tema otra vez, que es fundacional, el tema del machine learning, que es que entiendes cómo sesgas al modelo para que la respuesta esté atada a esto. Hay mucha gente que dice, no, le usé al ChatGPT, etcétera, pero escribí unas cosas y nada, la respuesta que me dio, nada. De acuerdo, está bien, y ya no lo usan más, o sea, la botan y ahí queda. Pero habría que revisar, ¿no? ¿Cuál fue la interacción? ¿Cuál fue el nivel? ¿Cómo dio las instrucciones para obtener el resultado? Y la otra cosa es que viene en el arte hablamos de la curaduría de las imágenes, por ejemplo, de los audiovisuales, de las animaciones. Curar el resultado, es decir, yo recibo un resultado, genero un texto, digamos, o una propuesta para un proyecto, etcétera, pero definitivamente tengo que sentarme a leer, interpretar, discernir, curar, ¿no?, el texto, es decir, seleccionar qué es lo que es apropiado, no es apropiado, y de dónde sale eso. Claro. En base a mi experiencia previa, mis conocimientos previos con respecto al tema, para que yo pueda, ahora si hago copy-paste, corro el riesgo de meter la pata y por ahí digo algo que no es. Entonces, ahí otra vez, eso es una oportunidad increíble a nivel educativo, que veo que es un tema que te interesa, que no, hasta donde yo sé, no se ha explorado, sino de lo que yo he visto desde el punto de vista del uso de la herramienta. A mí me encanta esta discusión porque básicamente propusimos lo que podría ser un borrador de una hoja de ruta de hoy por hoy cuáles son las verdaderas competencias y herramientas que uno debe como especializarse en cada industria. Es justo, tú acabas de tocar un tema interesantísimo. O sea, si solo dominas el vocabulario de esa área humana con un LLM, estás 10 pasos adelante. Pero la idea no es estar 10 pasos adelante. La idea es que todos estemos 10 pasos adelante. Para juntos ahí arriba, empujar todavía más el conocimiento. Y la otra es que no sé si has oído este concepto del diccionario personal, pero tú puedes determinar según el número de palabras o conceptos que maneja una persona, puedes determinar, no para calificar más o menos, pero puedes determinar en qué contexto habita, ¿no? O sea, cuáles son sus referencias, etcétera. Entonces, yo creo que estas herramientas pueden potenciar eso. O sea, por ejemplo, si hay un curioso o interesado o un investigador en el tema y quiere expandir su capacidad cognitiva o de aprendizaje o simplemente su diccionario personal. Diccionario personal es como subjetivo, ¿no? Pero su diálogo interno para poder comunicar estas ideas, puede hacerlo, porque a través de estas herramientas puedes aprender, reaprender, aprender, expandir, ¿ya? Pero nunca no va a ser exitoso si lo haces solo o sola, ¿no? O sea, será una experiencia compartida la que te reafirme la comprensión. O sea, este diálogo que estamos teniendo ahorita, probablemente en unos años vamos a poder tener con un modelo, no sé si el LLM, pero con un modelo que me permita tener una retribución. Ahorita tú hablas con la aplicación esta que tiene en el teléfono y es súper como didáctica la respuesta, súper como, sí, ¿no? Sí. O sea, como la profe diciéndote. Sí. Como la profe de coles, más o menos. Diciéndote, sí, deberías, o sea, está bien. O sea, el modelo está ahí porque este es el momento, ¿ya? Para que esté ahí. Pero luego probablemente cambie porque se va a ampliar la inferencia que va a tener con lo que tú dictes o lo que diga, va a cambiar. Pero ¿dónde queda la experiencia centrada en el humano? Claro, y de hecho es súper peligroso si te pones a pensar. Lo que puede pasar es que debido a que hay cada vez menos necesidad de especializarte en un tema, puedes tranquilamente llegar a conclusiones basadas en alucinaciones, porque no conoces del tema. Entonces ahí es donde entra justamente la comunidad, ¿no? Y el cruzar esta información. Pero como artista te diría que también es válido. O sea, ahí ya entramos en un territorio un poco
A ver, pero no quiero tampoco Claro, causar... y está bien, pero claro, es que depende del área, porque... Depende del área. Sí, estamos hablando del área, pero igual, del área artística. Pero si es creativo, si eres escritor, si eres investigador de Sí, la sí, sí. literatura y quieres alucinar, quieres, Claro. perdón, usar las alucinaciones para fines de fantasía o de Claro, X, súper chévere. bacanísimo. Tal vez en mi cabeza estaba el justo, ¿no? En mi cabeza es importante más que nunca Pero empezar vale la a pena exteriorizarlo. pero vale la pena aclarar porque puede interpretarse como, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, también es posible que usemos los errores que botan estas tecnologías para... La creatividad humana es eso. En el área creativa, sí. O por lo tiene menos mucho. en el segmento donde yo me muevo, yo estoy nada interesado en sacar una imagen hiperrealista donde se ven los pelos de las pestañas y que hay gente que le encanta eso y se especializa en esta vaina, pero estoy más interesado en descubrir nuevos lenguajes audiovisuales que antes solo los hubiera imaginado en un sueño, Con todas las drogas del mundo. Bueno, no uso drogas, pero quizás hubiera sentido que tenía este impulso de poder visualizar esta imagen. Claro. Que cae en este territorio, nuevamente, hablamos al principio de la charla, del hackear, entre comillas. No sé si la palabra es hackear, todavía no encuentro otra, pero hackear o un pensamiento lateral de cómo usar la tecnología. Eso es maravilloso. ¿No? Acceder a eso que... Es como monearle, ¿no? Yeah. En nuestro lenguaje es como moneas y te sale un algo que se convierte en accidente y dices, wow, que esto por aquí va. Ya entendí perfectamente que sí, las alucinaciones pueden tener un valor creativo altísimo. Perfecto, tú lo pusiste. Ajá. Súper bien. Sí. En mi cabeza me estaba dirigiendo más bien hacia ciencias exactas, por ejemplo. Justo hacia los misterios del universo, por ejemplo. Es otro estas segmento. respuestas, Sí. estas preguntas hasta cierto punto que están muy atadas a la matemática y a la física. Pero entonces sí, ahí sí necesitamos pero ahí más tienes bien. la metafísica, o sea, que no realmente, o sea, hay ciertas cosas que no están comprobadas, o sea, ya te metes en territorios. Sí, pero definitivamente siento que las alucinaciones sí son más valiosas en el área creativa que en esta donde tal vez sí necesitamos una respuesta un poco más exacta, ¿me explico? Pero ahí viene otra pregunta que es, ¿qué son áreas creativas hoy? ¿Sí me entiendes? En este contexto, en esta conversación que estamos teniendo, ¿qué son áreas creativas? ¿No? ¿Cuáles van a ser las áreas creativas? ¿Qué es creativo? Podría ser creativo. Completamente. La línea se está difuminando. Podría redefinir la forma en la que se lee una radiografía. No sé, me estoy inventando una tontería, pero por eso es que decía antes que no hay un techo. O sea, no hay un vengo, yo te digo, es así, es asado. Alguien dijo, claro, no hay o el de OpenAI dijo que tiene que ser así, entonces yo hago... No, Sam Altman también vamos iterando sobre la marcha. También todos está los iterando días. sobre la marcha. Esto es absolutamente disruptivo. Genera una cantidad que no hemos hablado del miedo. El miedo que genera es al desconocimiento. O sea, yo creo que el ser humano, o yo podría decir, tengo miedo a algo cuando desconozco. El momento que comprendo y entiendo mejor la situación o a lo que me voy a enfrentar, tengo menos miedo. Si entiendo completamente el problema, ya no tengo miedo, ¿no? Entonces, ahorita, claro, nos enfrentamos... En mi área, por ejemplo, hay una disrupción importante, válida, de artistas opuestos absolutamente a este tema, ¿no? Absolutamente. O sea, que dicen... Porque ha habido mucha controversia en el manejo y la creación de los modelos, que entiendo, porque también fui y soy artista que trabaja con medios análogos, entiendo completamente. Sin embargo, al mismo tiempo, la discusión también debería ser, ok, sentémonos a conversar y a contarte las experiencias y qué posibilidades, qué oportunidades tienes. O sea, a pesar de que digas, me opongo completamente, no quiero usar esto, va en contra de mis principios, el que sea. Ven, siéntate y escucha, con mente abierta. No le puedes obligar a nadie a hacer nada, pero sí, es como un ejemplo nada más. Invitarle a que en algún momento se dé la oportunidad a esta persona a entender desde otra óptica, que no sea el discurso repetido de que hacen tal o cual cosa, sino a comprender más profundamente para que tome una decisión
con conocimiento, nada más. Eso es todo. Es decir, puede mantenerse en su idea y decir, Que no, tengas la información. nunca más hago esto, no necesito, no me interesa. Perfecto, es una decisión muy, muy respetable, pero con un conocimiento en el cual la conversación tenga por lo menos el mismo nivel de comprensión del que estamos hablando, no a niveles técnicos, sino a niveles de cuáles son las oportunidades y cuáles podrían ser las desventajas. Yo trabajo y colaboro también con otros artistas audiovisuales que no les interesa o no se han metido o dicen, no, a mí me interesa seguir pintando, etc. Hay unos que simplemente no les interesa tener la conversación, pero hay otros que dicen, no, o sea, puedo entender mejor, etcétera. He probado, o sea, he hecho manos a la obra, he probado, y mi conclusión es que me quedo con lo que tengo. Creo que en el futuro, por ejemplo, que es una opción válida, en el futuro se va a revalorizar los procesos manuales, la creación artística a través de lo que viene de la mano del artista. Va a elevarse, pero por supuesto, claro que sí. O sea, son picos que hemos visto en otras tecnologías a lo largo de la historia. Chévere, súper bien. Pero no va a dejar de desaparecer todo esto, lo que estamos hablando. No va a cambiar. Y entonces, más bien la invitación es a justamente colaborar, conversar para encontrar puntos medios. Yo, por ejemplo, vengo de, como te habrás dado cuenta, de mundos muy diversos y heterogéneos en donde puedo permitirme decir esto. Y no me considero un purista de estos temas. Me interesa mucho, sí, en este momento, pero me interesa también este intercambio que puedo tener, porque sí me interesa el modelo centrado en el humano, en el que pueda yo aprender de otros puntos de vista, ¿no? Alguien que me diga, no, me pasó tal cosa, hubo esto, muéstrame. O sea, usé la tecnología y sí, me sucedió tal otra cosa. Eso es, otra vez, un aprendizaje interesante para generar otro tipo de nuevas inteligencias. Y fíjate que las nuevas inteligencias, no sé si aclaré esto, no está basada en la máquina ni en la herramienta, sino en el humano. Súper interesante. He ahí mi momento de silencio. Te tengo una buena noticia. Te cuento que somos el podcast más largo que hemos grabado hasta ahorita. Sí. Pero no creo que no creo que vayas a poner todo, ¿sí? No, va casi todo, porque está... De hecho, quisiera que esta conversación... Me encanta cuando un podcast es bueno verlo en 6 meses o años y reflexionar, ¿no? Porque siempre como crecemos como seres humanos cuando damos una mirada al pasado. Hay un proceso reflexivo bien interesante, ¿no? Porque vemos cómo pasé de eso a lo que estoy pasando ahora, ¿no? Y como estamos hablando de tantas tecnologías emergentes o de cosas tan, hasta cierto punto, viscerales para la sociedad, nada, es un momento especial el que estoy pasando ahorita y sé que va a quedar por eternas memorias para, no sé, para nuestros descendientes. Qué chévere. Lo genial, me encanta que te sientas satisfecho, pero lo genial sería ver cómo esto colaboró para cerrar de alguna manera esa brecha a la que hablamos. De hecho, eso es lo que dije antes, es como más si bien la no cereza, una misión, pero el pastel es ese. Lo más importante es eso. Sí. De hecho, siempre que yo también hago una curación de mis invitados, trato de que tengan un aporte, un factor de aporte importante para la sociedad. Así que no, más bien gracias por ser vulnerable acá, por compartirnos todo este recorrido por todas estas áreas. El otro día igual conocí a un contador que ahora está metido de cabeza en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo convergen, no? Todas estas áreas humanas es muy emocionante para mí. Así que muchas gracias por tu tiempo, Esteban. Sé que esta va a ser una de muchas conversaciones. En algunas habrán cámaras, en otras no, porque siento que podemos hacer muchas cosas interesantes juntos. Claro que sí, claro que sí. Te agradezco. Espero que sigas adelante con el proyecto. El compartir conocimiento creo que ha tenido un aspecto fundamental en mi vida y está ligado siempre con estas sociedades en desventaja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y con esto no me quiero alargar más, pero ver que podamos
en algún punto no sentirnos menos, sino reconocer la capacidad que tenemos para sacar lo positivo. Entonces yo siento que hay veces, y no voy a hablar específicamente de un territorio específico, pero hay veces en donde el empuje se da a minimizar a la gente, la que sea, en las circunstancias que sea, etcétera, para tratar de decir un discurso que es unánime, digamos que unidireccional sería la palabra. Entonces yo creo que estas conversaciones, estos intercambios que abren la posibilidad de que muchas personas puedan escuchar, puedan disentir también, puedan generar sus propias conclusiones y sacar una visión diferente del tema, es las que abren puertas, que ahorita seguramente no nos damos cuenta, no vamos a percatarnos, ¿no? Pero te puedo asegurar, en base a lo que yo he hecho antes, que ya comenté, es que van a haber estos giros inesperados en donde estas puertas, porque ya es más inmediato el efecto que esto causa, vamos a ver que vamos a tener que trabajar en conjunto y vamos a tener que ponernos manos a la obra más rápido de lo que te imaginas, ¿no? Con esto no estoy tratando de decir nada, pronosticando nada, pero yo creo que la velocidad con la que estas situaciones se están dando alrededor de nuestras sociedades va a empujar a que nosotros tomemos también decisiones y escoger a qué puerta vamos. Exacto. ¿No? O sea, habrán los que abrimos puertas y hay otros que van a las puertas. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Otra oportunidad, ¿no? Quisiera creer que este podcast lo que está haciendo es prepararles a aquellas personas que próximamente van a estar frente a estas puertas y que puedan tomar la mejor decisión. Para mí es eso. Obviamente no vamos a abrir el debate de si hay buenas o malas decisiones. No hay. Pero más bien es solo que tengan la mayor cantidad de información para que puedan tomar decisiones más bien competentes en su momento. Nada más. Eso. Qué gustazo, Esteban. El gusto es mío siempre.